Yo lo que les traje acá es Sí. un resumen que me parece, digamos, de un nivel muy bueno para poder comprender y para poder confrontar, sobre todo para los que hoy están pensando que Milei es extraordinario por las cosas que dice. Digamos, para poder desenmascarar muchas mentiras que se hablan del peronismo. Y Perón, en el 73, se fue a la CGT a explicarle a los trabajadores, ni bien asumió, cómo iba a ser el modelo y qué cosas eran las importantes. Y tuvo definiciones muy, muy zarpadas y muy simples y muy prácticas, como habla el peronismo, sobre temas que aparentemente son, digamos, monopolios de los liberales, según Milei, y que el peronismo no las tiene. Y nada que ver, digamos, y yo sé que él lo sabe, pero por ahí muchos no. Y yo te voy a pedir, Rocío, si podemos ir pasándolo, yo te lo corto porque por ahí van a ser temas diferentes, pero tiralo que lo peleamos. Antes de hacernos cargo nosotros de este gobierno, que para cualquier hombre es un presente griego, porque la situación en que hemos recibido el país es realmente lamentable, o era realmente lamentable. Un país que tiene obligaciones con el exterior por 7.000 millones de dólares. Multipliquémoslo por 1.000 y vamos a tener una idea de lo que es esa deuda. Ahora, a esa deuda corresponde una deuda interna, eso es con nuestros hermanitos del norte. Ahora... Ya le debíamos a Estados Unidos, ¿no? No, pues seguilo un poquito más, porque ahí viene el concepto que le quiero pelear a este muchacho. Pero ya le debíamos a Estados Unidos cuando agarraba, ahí endeudado como se agarraba. La gente lo quería mucho. Ahora, en el orden interno, que también se ha generado una deuda inmensa como consecuencia de que todo era déficit. Ya se calculaba el presupuesto con 30.000 millones de déficit, como quien se toma una pastilla. Sin que a nadie le produjera la mayor extrañeza. Pero es que eso después hay que pagarlo, esos 30.000 millones. Así nosotros nos encontramos con una deuda interna por déficit de toda naturaleza de 3 billones, es decir, 3 millones de millones. Ya una cosa que es de loco, ya no se puede leer con tantos ceros. Bueno, tenía mucho carisma, ¿no? Pero lo que estaba mostrando el nivel de endeudamiento interno también. Déjalo un poco más. Pues ya termina esa parte. Y todo eso, compañeros, hay que pagarlo. Y de la única manera que se puede pagar es haciendo plata. Y como dice el tango, para juntar chigola hay que laburar. Bueno, ahí se cae el mito que dice Milei, que mete al peronismo dentro del socialismo y los progres, que el peronismo banca el déficit fiscal. Lo primero que hace Perón diciendo, ¿cómo puede ser que armaban los presupuestos con semejante déficit fiscal? Esto hay que pagarlo, muchachos. A nadie le extrañaba. Y ahí se cae el mito de que el peronismo gobierna con endeudamiento y que maneja mal la economía. Así la entregaron ellos la economía. Exacto. Perón la agarra y dice, muchachos, con déficit. No. Ahora, ¿cómo salía? Bueno, hay que trabajar, hay que hacer plata. Hay que laburar y ganar ahorita porque esto lo vamos a tener que pagar. La de afuera, que se la debíamos siempre a lo mismo, y la de adentro, que seguramente se la rosquearon lo mismo. Entonces, ahí también es un verso de Milei que dice que el peronismo banca el déficit fiscal. No lo bancó nunca el déficit fiscal. No sé vos qué pensás. No, incluso en el 52, cuando injustamente se lo acusa a Perón de ajustar, de hecho lo que hace él es equilibrar las cuentas fiscales, porque bueno, hubo una serie de problemas económicos en la cosecha, en los precios internacionales, que bueno, o sea, lo llevó a tomar medidas para no tener un déficit fiscal, porque sabía cuáles eran las consecuencias de eso. Sí,
ilógico. Tal cual, uno de los problemas que había, crisis energética, y ahí fue cuando se empieza a hablar los contratos para explotarlo internacionalmente, porque eso es hacer cuenta, estamos en déficit acá, tenemos que encontrar la manera de tachar esto. Algo que quería agregar es que a mí me preocupa, es nuestros dirigentes, cómo toman este fenómeno Milei, porque yo veo todo el tiempo como que están como, no, que viene es la derecha, es fascista, es la representación de como si le tuviéramos miedo, como si dijéramos como que esto viene realmente a hacerle mal y no sabemos qué hacer y hay que dejar de llevarlos al lado, y eso me parece que lo agranda más. ¿Y cómo podemos tenerle miedo, loco? Venimos un movimiento que se enfrenta a dictaduras militares, no podemos tener miedo a esto, o sea, hay que sentarse y así como estamos haciendo acá, poder debatir sin caer en falacias, sin caer en pavadas, sin caer en berrinches y debatir. Si tenemos una doctrina maravillosa, ¿cómo vamos a poder debatir con los liberales? Y esto también se lo tenemos que decir a los progres, Que a muchos de los progres que hoy están tomando decisiones, porque no es déficit fiscal, ¿y cómo se sale? Trabajando, Bueno, hay una discusión porque trabajando y haciendo guita. Y ahora, después yo te voy a hacer... terminar porque... Lo que el peronismo no es keynesiano, porque ahí tenemos un problema, que muchos vienen a decir que el peronismo es keynesianismo, Kicillof entre ellos, yo lo escuchaba en conferencias, ahí queda un debate. No es keynesianismo el peronismo, porque el keynesianismo gobierna con déficit fiscal. Bueno, y además, mira, a ver, seguilo, si podés, Rocío. Entonces, de lo que se ha tratado es precisamente de eso, organizar el trabajo y realizarlo dentro de las posibilidades, sin que todo eso negativo gravite en mantenernos estáticos. No, el país es como un negocio, un gran negocio. Es un negocio individual amplificado, eso es el país. Y en los negocios, bueno, cuando se hacen buenos negocios, se enriquecen. Cuando se hacen malos negocios, se funden. Esto también cuenta para el país y para el Estado especialmente. Todo. ¿Clarito? ¿Me entendés? No, que el peronismo... Esto es un negocio. Los que vinieron, los que manejaban, digamos, cuando dicen negocio... Habla de que tenés que organizar la producción para salir a venderlo afuera porque el ingreso de los dólares está ahí. El mercado interno se dinamiza y atiende las necesidades internas en una parte, sustitución de importaciones, pero después tenés que, para crecer, tenés que producir más, ser más productivo para vender afuera. Si lo hiciste mal, te fundiste. Hola. ¿Me entendés? Te fundiste. Y si lo hiciste bien, te enriqueciste. El peronismo busca un país rico, un país que gane afuera, un país que haga buenos negocios, ¿me entendés? Cosas de las que no, ni siquiera le escucho hablar a Milei si tiene alguna idea para hacer buenos negocios, porque y con todo el peronismo, era un avión haciendo negocios. Inclusive Néstor se roqueaba a Latinoamérica, se venía con los negocios. Pero yo a Milei no lo veo haciendo todo eso, Yo a Milei no lo No sé, hasta ahora no lo mostró, pero lo que es mentira, es una mentira que, digamos que el peronismo esto no lo sabe hacer. No banca el déficit fiscal. Y también entiende al país cómo organizar el trabajo y el éxito está en hacer buenos negocios, como digamos con lo que uno produce. Y eso no, digamos, hoy no está pasando, pero tampoco lo habla Milei, Estábamos analizando un poco historiándole la línea a Milei, su bajada de línea, y diciendo qué es el peronismo y lo que levantó históricamente. Y para seguir, en las contradicciones que tiene, mandame un poquito más de audio. Cuando se hacen malos negocios, se funden. Esto también cuenta para el país y para el Estado especialmente. Lo que digo un Estado Todo gigante. esto va conformando, pero ya tenemos, y yo les voy a entregar a todos ustedes, cada uno de ustedes tendrá un plan quinquenal, un plan trienal. En ese plan trienal ustedes verán cómo estamos, cómo vamos a estar en 1977 y cómo haremos para llegar a eso, con números y cifras. Y lo iremos realizando con la misma tranquilidad con que hemos venido trabajando, sin jorobar a nadie, tratando de ayudar a todo el mundo y no complicándole la vida a ningún argentino. Que eso es lo que... Es decir... Otra cosa,
Planificación, muchachos. Planificación. No estaba hablando, ¿me entendés? Por arriba. No, hablaba de planificar. Tengo porque un las plan, cosas se planifican. y se lo voy a exacto. mostrar a todos los sectores. Así vamos a estar acá, así vamos a estar allá. Para acá vamos. Hoy no. Hoy no hay planificación. Qué lindo sería tener eso ahora, ¿no? O sea, lo que hacía era compartir una base de donde estaba el país, a dónde quería llegar y cómo iba a llegar. Y lo sabían todos, lo sabían los trabajadores, los empresarios, la familia, lo sabían todo. Entonces todos jugaban a partir de ahí. Era una jugada generalizada que conocían todos y que iba, digamos, tenía un proyecto y un horizonte, un futuro. Bueno, por eso era la planificación, para que todos supieran cómo venían. Y sí, y eso es clave, la planificación. Pero El plan no puede ser secreto, pero ¿no? dijimos que era No. una planificación, y si seguimos la línea, una planificación que no estaba el déficit en la planificación, una planificación que estaba contenido el hacer buenos negocios para enriquecernos y no para fundirnos. O sea, el plan era para enriquecernos, no es el pobrismo que dice Milei. El peronismo no, nene, o sea, si querés decírselo a los socialistas, hasta capaz que te damos la razón, pero si me vas a venir a decir que el peronismo busca el pobrismo, no, mirá. No, es una locura. Y que planifica. O sea, es una boludez lo que estoy diciendo. Te lo planifica. Y aparte dice algo muy importante, con tranquilidad, o sea, yendo y caminando hasta donde nos dan los pantalones, dice en un momento. ¿Qué quiere decir eso? Que lo dice claro porque está diciéndoselo a todos los trabajadores. Que vamos a ir avanzando hasta donde nos den los recursos. No vamos a hacer boludeces, no nos vamos a endeudar de más, no vamos a crecer exponencialmente y después no tenemos cómo sostenerlo. Vamos a ir ahí. Tampoco quería un Estado, porque le dijo, guarda, que lo tienen que entender bien, sobre todo en el Estado, que el déficit no va, que hay que arparlo después. Que lo que va es el enriquecerse organizando el trabajo y la producción. Entonces, y sin joder a nadie, o sea, buscando que todos crezcan, buscando el bien común, que todos estén bien. Cuando dice todo, dice los empresarios y los laburantes, todos, en el equilibrio que dijiste vos, en la mancomunión, en la armonía entre el capital y trabajo, yendo en un plan para adelante, no a venir a meterse adentro de la empresa, no, a enriquecernos, a enriquecernos, porque si es un país más rico, es un país más sólido, más fuerte y con más justicia, y de a poquito va llenando, si querés, en el plano de las necesidades, esas academicistas que decía Milei, cada vez con más posibilidad, pero lo que tenía que tener era lo justo primero. Y seguímelo, Rocío, un poquitito más. Nuestro programa estaba basado en una expansión que es indispensable. Por eso hemos llegado a estos acuerdos, que nos permitan llegar a esa expansión sin dificultades, tanto en la zona urbana de la industria como en la zona rural del agro. El mundo actual está hambriento y nosotros fabricamos comida. Fíjese si no va a ser un negocio. Genio. Claro, boludo. O sea, mirá lo que pensaba, digamos, nada que ver como lo que estaba describiendo Milei del peronismo. Estaba diciéndole, muchachos, vamos a expandirnos, vamos a crecer en producción, vamos a venderle al mundo. Y en lo urbano, en la industria, que ahí va a estar el trabajo fuerte, y en lo rural también vamos a crecer. No es que decía el campo es una mierda, no, lo rural también. Y aparte describía, ¿y por qué? Y mirá si no nos va a salir. Si el mundo necesita comida y fabricamos alimentos. Tan simple como, mirá si no va a haber negocio atrás de eso. Mirá si no vamos a poder juntar y acumular guita y distribuirla bien como para que todos estemos bien y sigamos creciendo. Y termina. Por eso, compañeros, cuando debemos hablar de sueldos, o sea, de salarios y precios, tenemos que considerar todos estos aspectos. No podemos lanzarnos, diremos, a perturbar una acción que se va realizando. Yo jamás le he prometido al pueblo argentino nada que no haya sido capaz de cumplir. Hasta ahora jamás he prometido en vano. Y yo prometo acá bajo mi palabra de que nosotros en este plan trienal que iniciamos vamos a poner a punto toda una situación nacional donde tanto la felicidad del pueblo como la grandeza de la nación se vayan realizando paulatinamente. Pensamos que todo esto es posible. Claro que hay algunos
que no quieren que sea así. De eso no nos ocupamos. A esos los dejamos porque eso no van a hacer tampoco nada. Cuando nosotros nos pongamos en marcha, en la forma en que el país está decidido a hacerlo, con paz, con justicia y con libertad, somos una aplanadora que el día que lo pongamos en marcha, pobre el que se ponga adelante. A ver, mirá los valores que levanta. No estaba el libro de economía, ¿no? Sí, pero sí, sin sí, no embargo estaba el habló librito de Milei también. paz, o sea, armónicamente, vamos caminando, vamos caminando hacia la grandeza, hacia la riqueza, hacia la producción. Sí, todos trabajando, los de arriba y los de abajo. Trabajando en libertad, Milei, en libertad. ¿La libertad de qué? De la paz que te da el trabajo y la justicia social, de ese límite de la indignidad que no teníamos que cruzar, y de ahí para arriba el mérito. Esa es la mentira en lo que lo quieren meter. Y eso también es lo que hoy no se predica con el ejemplo. Un tipo vivo, o sea, ¿cuál es mi rol? Hacer buenos negocios. Totalmente. ¿Entendés? ¿Qué es lo que le estoy prometiendo acá? Que este plan va a funcionar. Y él se tenía fe, por supuesto. Me va a decir, che, este plan no sé si va a andar. No, decía, este plan va a funcionar. Me comprometo que va a funcionar. Tranquilo con los salarios. Lo vamos a ir mejorando. Ya lo venimos mejorando, porque venía hablando de eso. Pero tranquilo, vamos a ir nivelando esto y lo vamos a ir poniendo a punto para que todos estemos en una situación que venía de miseria a pasar a una situación de abundancia. Y la abundancia y la grandeza, es un país fuerte, es un país que en el mundo influye, y no hubo ningún momento, creo que histórico, que Argentina influyó tanto a nivel mundial como cuando estaba Perón. Acá, en Europa, En todos lados, sí. y digamos, entonces, sobre todo para los seguidores de Milei y para los militantes que tienen que argumentar a veces y enfrentarse, tienen que conocer el peronismo, porque muchos no lo conocen. Muchos hablan de la boca para afuera. No, porque el peronismo no es, digamos, buscar la informalidad laboral. El peronismo no es buscar las personas que no puedan tener el derecho a participar de la producción y vivir dignamente por eso. ¿Entendés? Como los marginados. No busca un país de marginado, busca un país de pleno empleo. Todos laburando. Totalmente. Todos laburando, Sí, sí, no sí. boludeando, laburando. Siendo dignos. Siendo dignos. Entonces, hay cosas que no tienen que ver con el peronismo, hay cosas que tienen que ver con otras corrientes ideológicas, el keynesianismo y la socialdemocracia, que se filtró y se filtra en las políticas de gobierno, y nada que tiene que ver con el peronismo, y que sería muy útil que muchos militantes hoy la sepan para poder enfrentar justamente esto, porque lo que plantea Milei, en parte, está contenido dentro del peronismo, y la parte donde tiene razón encima, eso está contenido. Y la parte donde no tiene razón, se la estamos diciendo ahora, porque ni siquiera tiene la mística de mancomunar un pueblo para ir en pos de algo. Entonces nunca va a tener ni el tamaño ni la dimensión que tuvo el peronismo para de verdad ser un país grande, ni siquiera se va a parecer un poquitito a Trump, porque no lo tiene adentro. Ese muchacho no tiene la patria adentro, no tiene digamos, de querer a su pueblo, de querer a los que están al lado. Es que es todo individualista. Esto muy individual, Muy individualista. muy individual. Y ahí es donde tiene una carencia muy muy fuerte. Entonces, o sea, jamás, digo yo, ¿no? Alguien que lo escucha realmente y lo analiza a Milei, no debería, si es que él en algún momento se postula para presidente, suponiendo que lo hiciera, no deberían votarlo, porque tendríamos un país totalmente individualista, o sea, gobernado por individualistas que les importa nada más que ellos mismos, ¿me entendés? Y que no van a ver por el bien del pueblo. Y le conviene que se va a arreglar con algo, que arregle digamos, con algún sector del peronismo, pues se arregla con el radicalismo y quiere hacer toda la barbaridad que dice. Digamos, vamos a tener que traer una flota de helicópteros para que se lleven a todos los muchachos de ahí. No, El es una radicalismo, locura. en ese hay que reconocer que al radicalismo es el primero en pegarle, que dice que está en la... ¿Cuál? El Todos, del de radicalismo. todos lados. Y sí, porque él le pega a todo, se pega a la cara. Sí, sí, pero lo dice directamente, y el peronismo, Bueno. estas encrucijadas que le hace es más de este lado, como tapándolo. De hecho, reivindica a Menem, que podemos discutirlo, pero habla que hay una parte del peronismo que está bien, o sea, y todo el tiempo dice que no es gorila. Yo no soy gorila, no soy... Pese a que estas críticas son gorilas, ¿no? Pero ¿Por qué te Totalmente. pensás que en un país que se expandía, los cuadros, los tipos que salían de las universidades se iban a otros países? ¿O los buscaban las empresas porque faltaban por todos lados y le garpaban bien?
Le garpaban bien. Obvio. Garpaban bien. Porque es un país que crece lo que saben hacer. Entonces, muchas cosas de las que hoy digamos, el argentino se queja con razón, estaban absolutamente resueltas. ¿Vos qué te pensás? Que tu papá y los papás de todos nosotros tenían casa y eran laburantes. Todos podían adquirir una casa. Tenían laburo. Exacto. Y el mito que crean vagos es justamente se quitó el arancel a la universidad, o sea, un gobierno que quiera que no estudie no va a hacer eso. Pero, y también otra cosa, no me sale las universidades obreras que podían ir a aprender, o sea... Sí, los colegios industriales. La Universidad Obrera Nacional, que hoy es la UTN, pero en su momento fue, digamos, Perón fue el que la creó, Universidad Obrera Nacional. Pero no era una boludez de la universidad, o sea, tenía que ver con que necesitabas gente formada para poder manejar la máquina. Claro, gente capacitada. Si vos no capacitas a alguien para que maneje un torno y querés expandirte, ¿cómo haces? Llega un momento y decís, che, ¿no conocés a alguien que maneje un torno? No. Es que, a ver, acá salían de ahí sabiendo lo más educación, más educación, más progreso, mejor para el país. Planificación, en un esquema planificado. Por eso, digamos, esto que yo le digo de las casas, es porque muchos pibes hoy quieren ir a buscar a otros países, y miran el espejo de otros países, no, allá hay seguridad, acá había seguridad, la gente tomaba mate en la puerta, a los pibes andaban en bici. Yo cuando era chica se jugaba en la puerta, yo andaba en bici con 8 carnaval, años, al carnaval. Me iba por mi hijo pobre y no sabía ni dónde estaba. Es que como no había teléfonos, viste, en ese momento te decían volvé a tal hora, pero no pasaba nada. Tu vieja no estaba intranquila de que vos no volvieras. No, o capaz que sí, pero no porque me vayan a hacer, a afanar, porque podía ser cagada, qué sé yo. O me podía atropellar un auto, que era lo más peligroso que podía haber. Exacto. Pero se van a buscar seguridad y acá la teníamos. Se van a buscar acceder a una casa y acá la teníamos. Se van a buscar tener oportunidades de progreso. Y acá lo profesional. Y acá lo tenías. Entonces, acá tenías todo. Acá lo tenías con qué? Con esto que estamos hablando. Que es lo que hay que volver a aplicar. Y que es lo que nosotros desde Milagro Nacional también traemos acá. Miren, muchachos, que el progresismo no. Y el liberalismo, por más que tenga cosas que tengan razón, porque hay cosas que evidentemente tienen razón, no porque ellos son extraordinarios, sino porque el pueblo lo ve, lo siente, lo vive, está podrido y nadie se hace cargo de eso. ¿Entendés? O porque lo tapan o porque no les importa. Entonces el tipo plic, lo agarra. Pero tampoco es la solución. Dejalo jugar. A mí no me preocupa, yo no tengo miedo. Nosotros que estamos discutiendo y bajándole el precio, que le falta mucho a este pibe. Para conducir como conduce un empresario sorpresa. No con un librito, sino con la experiencia de haberla pateado y saber cómo se juega. Volvamos antes de que fuera diputado. ¿Qué hizo él, aparte de escribir libros y dar clases de economía? ¿Qué hizo? No sé, no. Porque él se dedica a dar clases de economía, o sea, toda su vida se dedicó a dar clases de economía y escribir libros. Entonces, ¿qué sabe de un manejo? No sabe, no tiene adentro lo que hay que tener para hacer grande una nación. O sea, vos fíjate que lo da todo el librito, lo explica como si fuera un docente, como las charlas que él da. Como un teórico enamorado de la teoría, encontrando un éxtasis en la gente que lo palmea, en los medios que lo levantan, y con una capacidad intelectual importante, porque no es un boludo. Yo lo respeto en ese sentido. Ahora le estoy diciendo, pará, negro, porque no sos un boludo, no sos un boludo que me está embrollando en el medio al peronismo, que es esto, no lo que vos vendés, ¿me entendés? Porque lo querés desaparecer porque te conviene que los pibes, en vez de hacerse peronistas, empiecen a ser liberales. Porque como esto no lo está cerrando y vos te empezás a capturar, pero no van a conseguir, ninguno va a conseguir por ese lado lo que se logró cuando nuestros viejos, ¿entendés? Inclusive ni siquiera en la educación, porque una persona que salía de secundario en esa época sabía mucho más, pero muchísimo más que lo que... Es que con un secundario accedías a cualquier laburo. Creo que hoy no accedes. No se puede analizar el fenómeno Milei si no entendemos la crisis política de los actuales gobernantes, de más mínimo hace 10 años. El país está realmente perdiendo poder adquisitivo del trabajador, perdiendo derechos, hace 10 años como mínimo. De hecho, solo hay que ir a las pruebas que están ahí, que lo podemos ver. Entonces, ante esa crisis política, ante esa falta de representatividad, aparece alguien con un poco de carisma, critica, se pone justamente a vislumbrar, a exponer todas esas falencias, y esa persona capitaliza de alguna, porque alguien lo tiene que decir, y desgraciadamente el peronismo siempre fue el que buscó decir lo que decían el pueblo, y por
todas estas cosas que estamos discutiendo acá y tratamos de llevar la discusión, está pasando que justamente eso es lo que nos está sucediendo, y aparece una persona, un outsider, a decir de otro lugar todo eso, y nos empieza a disputar mucha gente que también está en los barrios y en las clases populares que lo están siguiendo. Lo que pasa es que él dice pero lo que la gente quiere escuchar. Y bueno, pero Es eso. De ahí a que lo concrete, pues la gente porque lo sigue, porque dice lo que quiere escuchar. Pero es una virtud a veces también, porque, a ver, tomarse el trabajo de saber qué quiere la gente y decirlo, y hablar de llevarlo a la práctica, ¿no? También es virtud, porque lo podrían aplicar un montón de gobernantes y sin embargo no lo hacen, están encerrados en discursos de facultad, de flaxo, de universidad, de cátedra, mientras la gente está cagada de hambre. Entonces, que venga un tipo y a decir esto, realmente de alguna manera está capitalizando eso. Y también no hace más que ir a la historia. La historia tiene eso a los que nos gusta la historia, de fantástico, que ante las crisis políticas fuertes siempre aparecen las posturas autoritarias, las posturas antipolíticas, a cobrar mayor sentido político, mayor capital político, y eso es jodido porque después cuando logran el poder se entra en una instancia de vale todo, que es difícil, porque la política es un elemento transformador. Desgraciadamente, los actuales políticos la están denostando, no están logrando levantarla como tiene que ser, y se refugian en eso. Yo cuando escucho a Santoro que dice, no, porque Milei está mal porque es la antipolítica. No, Milei no es la antipolítica, es antipolíticos como vos, que aprovechan un cargo para zarasear y no solucionar el problema de la gente. Son charlatanes, son charlatanes. Yo creo que te lo dijo sentado en una silla de congreso, seguro. Sí, en un canal de televisión. No debe ser. Sí. Bueno, también sentado. Sentado seguro. No, entonces ellos se refugian, ellos son la política. Yo soy la política, entonces si nos atacás, ataca la política. No, hermano, la política es otra cosa. La política es un elemento transformador. La política de Maquiavelo hasta acá se analizó, se profundizó, se buscó cuáles son los elementos políticos para realizarla, y es digna y dignifica. De no sé qué es Maquiavelo, de Sócrates estamos hablando, Aristóteles escribió la política. Y bueno, ahora tenemos un montón de dirigentes que están más preocupados en la rosca, en las cajas, y no en llevar adelante las demandas del pueblo. Y bueno, acá aparecen los outsiders a capitalizar. Y que creen y se convencen de otra doctrina, que también lo decía, ojo muchachos, que no se confunda con los vientos de doctrina que vienen de afuera, el progresismo, el keynesianismo. Muchachos, los argentinos la sabemos ser. Por eso lo ponés a un tipo que más o menos sabe vender arriba de un bondi con una caja de alfajores, te la vendió en 2 minutos. ¿Me entendés? Porque somos así. Y de ahí la supimos construir. Entonces, Milei, no te metas con el peronismo. Te vamos a respetar, si bancás a barriada socialista, está todo fenómeno. Pero no te metas con los peronistas. Pero no te metas con el peronismo porque te pasa el trapo como una aplanadora, como decía el general.